¿Cuánto da gracias a Dios por Jorge? Como decimos en Argentina, no sirve para nada, pero es bueno. Gloria a Dios. Él nos va a compartir la palabra en esta tarde. Aleluya, bendito sea el Señor, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Se siente la presencia de Dios, ¿no? Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Aleluya. Y quiero invitarle a que pueda abrir su corazón a la palabra de Dios en esta tarde. Yo creo que en esta tarde el Señor va a derramar de su gloria más de lo que ya está derramando. Yo creo que yo sirvo a un Dios que sigue haciendo milagros. Yo creo en un Dios que sigue libertando, que sigue liberando, que sigue sanando. Yo creo en ese Dios y yo creo que en esta tarde el Señor va a hacer cosas grandes en medio nuestro. Aleluya. Quiero que me acompañe ahí al libro de Colosenses, el capítulo 3. Colosenses en el Nuevo Testamento. Si usted encuentra un libro que termine con CES, por ahí va a estar Colosenses. Ahí están Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. Si usted encuentra uno de esos, ya está cerca ahí en Colosenses. Vamos a leer del 12 al 15. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando lo encuentre, quiero que todos lo leamos con un fuerte amén. ¿Me lo clarifica, por favor? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, y vamos a estar leyendo como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 15. Acompáñenme a leerlo todo, hermano, por favor. Dice así la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, y esperamos, Señor, que tú la reveles ahora a nosotros, Padre Santo, Señor. Usa mi boca, Padre Santo, para hablar a tu pueblo en esta tarde, Señor. Que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor. Que ninguno de nosotros salga de este lugar como ha entrado, Señor, sino que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en nosotros en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, y le da una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Esta palabra es una palabra poderosa, hermano. Lo que vemos aquí en el libro de Colosenses, y la última vez que yo estuve predicando acá, yo hablaba acerca de las raíces de amargura. No sé cuántos lo recuerdan. Y por alguna razón que solamente Dios sabe, no alcancé a dar esta segunda parte, cuestión del tiempo, cuestión de que a veces el Señor mueve a uno de diferente manera. Pero me faltó dar la parte acerca del perdón. Y quiero hablar acerca del perdón porque creo, y le he puesto como tema a este estudio, a esta enseñanza: el perdón sana toda raíz de amargura. Usted y yo como iglesia de Dios necesitamos aprender acerca del perdón. De hecho, el perdón tiene que ser una manera de vivir nuestra si somos hijos de Dios. Si nosotros no aprendemos a perdonar, no podemos ser llamados hijos de Dios, como dice la palabra de Dios. Entonces, no sé si se ha dado cuenta usted, a mí me ha pasado, estoy seguro que le ha pasado a usted, que cuando nosotros más amamos a una persona, nos lastima más y nos duele más. Por eso es que nos duele tanto, porque nuestra naturaleza es amar. Dios nos creó a usted y a mí con amor. A pesar de no tener al Señor en el corazón antes, cada uno de nosotros pasó por diferentes formas de heridas. Pero eso nos marca. Yo no le voy a preguntar su edad, yo tampoco le voy a decir la mía, pero estoy seguro que muchos años hemos estado en esta tierra y quizás la familia, quizás nuestros vecinos nos han herido de una manera u otra. ¿De quién no se burlaron? ¿Quién no los vendieron?
Entonces, en esta tarde, hay una parte principal ahí en el libro de primera carta a los Corintios. Yo lo voy leyendo, si usted lo quiere anotar, ahí en su boletín, en la parte de atrás, hay una porción donde usted puede anotar. Voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero voy a tomar el tiempo necesario para compartir el mensaje. Ahí en primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8, nos habla lo que tiene que hacer el amor. Nos habla de lo que es el verdadero amor de Dios. Y dice ahí, empezando en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces muchas veces tenemos una opción del amor equivocada, porque pensamos que todo es color de rosa y todos son angelitos blancos y todo es dulce y no nos va a pasar nada. Pero si usted y yo tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermano, vamos a sufrir. Van a venir heridas a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero ya como hijos de Dios, desde el momento en que usted y yo venimos a los pies del Señor, tenemos que aprender a perdonar todo aquel que nos ofendió. Todos, tienen que ser todos perdonados por nosotros. Entonces la manera de sanar una alma herida es a través del perdón. Solamente de esa manera, hermano, usted y yo podemos sanar toda herida que el mundo nos haya hecho en nuestra niñez, en nuestro pasado. Solamente usted y yo, al perdonar, sanan todas esas heridas. Pero ¿cómo perdonamos cuando nos han hecho tanto daño? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo puedo perdonar a cierta persona si me hizo tanto daño? Y nosotros pensamos, ellos no merecen mi perdón. Y estamos correctos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Él no miró el pecado en nosotros para decir, yo a Jorge no lo perdono. Él no lo vio. Él dijo, yo te perdono. Y así como Dios me perdonó, yo también tengo que perdonar a todas aquellas personas que de una o de otra manera me ofendieron un día, desde mi niñez hasta el día de hoy. Porque cuando estemos delante de Dios, hermano, usted y yo necesitamos llegar con un corazón limpio, donde ya no haya rencor, donde ya el Señor cuando me vea diga, Jorge perdonó a todos los que los hirieron. Cuando ya lo vea usted, ponga su nombre ahí donde yo puse mi nombre, y el Señor le va a decir, tú perdonaste a todo aquel que te ofendió. De otra manera, hermano, nosotros no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo perdonamos? Si muchas veces nos hirieron por palabras, por injusticias, cuando alguien le quitó la vida a un ser amado nuestro, cuando alguien nos maltrató físicamente, cuando alguien nos engañó, cuando alguien nos traicionó, cuando alguien fue desleal a nosotros, cuando alguien nos despreció, cuando alguien nos criticó, las fallas de los amigos y todo tipo de ofensas, maltratos, no son fáciles de perdonar. Pero ahora que usted y yo estamos en el Señor, ahora Él sí nos puede ayudar a perdonar toda herida del pasado. Ahora usted y yo, por medio de su Espíritu Santo, podemos venir delante de Él y Él nos puede perdonar. Ahí el Salmo 147, versículo 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No es el brujo, no son las cartas, no es el palero el que le adivina la suerte, los arreglos de brujería, nada de eso. Aquí este versículo nos dice que solamente Dios que sana a los quebrantados de corazón y es el que venda las heridas. Solamente Él, hermano. Así que fíjese qué Dios tenemos usted y yo, que Él es el que nos sana. Él no solamente nos salva, pero Él nos sana. Nos sana de cualquier dolencia en nuestro cuerpo, pero también sana el alma. Es una parte que muchas veces nosotros no queremos que se nos hable. Empezamos a escuchar de perdón y hasta queremos salir afuera de la iglesia. Empezamos a sentir, no sé, dolores de cabeza, mareos, cosquillas en el cuerpo que no me dejan estar cuando yo escucho la palabra perdón. Se lo digo por experiencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Cómo sé que yo debo perdonar a alguien? Cuando una persona ha sido maltratada emocionalmente, ésta se deja de crecer y le hace difícil el tener amigos.
Si usted ha encontrado un estado en su vida donde usted no puede crecer, quizás usted ya aceptó al Señor, usted ya está sirviendo a Dios, pero usted dice, yo ya me estanqué. Quizás puede haber alguna herida en su corazón y ahora usted, como yo, tenemos que ir delante de Dios y que el Señor nos muestre a quién hemos ofendido o es que tenemos a quién perdonar. El permanecer en amargura y odio hace infeliz a todo aquel que no perdona. Si hay amargura en nosotros, si hay odio hacia una sola persona, yo necesito pedir perdón. Yo necesito ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a perdonar a cierta persona. No hay perdón de Dios para el que no perdona, fíjese. Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero hermano, ¿cómo es eso? Si Dios es un Dios grande de misericordia, no tiene que esperar a que yo perdone. Bueno, yo le digo, de acuerdo a este versículo, yo necesito perdonar a mis enemigos. Y más adelante le voy a estar hablando un poco más de eso. Si no perdonamos, tampoco nos pueden perdonar aquellos que nos ofendieron a nosotros. La decisión tiene que ser primero mía. Necesito perdonar yo a aquel que me ofendió, aunque yo sé que él tiene la razón, aunque yo sé que él fue el que me hizo todo el daño, aunque yo sé que él fue el que me lastimó, pero el que tiene que pedir perdón, si quiero yo ser sano, si yo quiero ser libre, tengo que ser yo. Si no perdonamos, podemos enfermarnos físicamente, fíjese. ¿Usted se ha pensado por qué muchas veces nosotros nos enfermamos? No siempre. Pero la mayoría, en gran mayoría, las enfermedades vienen porque hay rencor, porque hay falta de perdón en nuestras vidas. Porque no hemos podido perdonar de nuestra niñez lo que nos pasó. Y especialmente las enfermedades en la sangre. Yo estaba estudiando acerca de esto y dice que muchas enfermedades en el mal circulamiento de la sangre vienen por falta de perdón. Entonces usted y yo, si no aprendemos a perdonar, vamos a seguir con problemas en el cuerpo porque físicamente nos vamos a ir dañando. Para Dios viene a ser un homicida todo aquel que aborrece al prójimo. 1 Juan 3:15. A veces nosotros aborrecemos a nuestros semejantes. Pero aquí la palabra de Dios dice que cuando yo aborrezco a mis hermanos, yo vengo a ser como aquel que mata a una persona. Entonces, hermano, Dios se preocupa mucho porque usted y yo estemos bien delante de todo el mundo aquí en la tierra, así como tenemos que estar bien delante de Dios. Perdonar no es olvidar. A veces decimos, yo ya lo perdoné, pero no lo olvido. Cuando recordamos lo que nos ocurrió, nos duele. Pero llega un día que yo voy a poder recordar lo que me sucedió el día de ayer y yo no siento dolor. Ahí yo ya perdoné. ¿Cómo olvida una madre que le mataron a su hijo? ¿Verdad que no lo olvida? Pero por la misericordia de Dios, la madre recuerda aquel suceso y solamente dice, gracias Señor, porque ya lo perdoné a esa persona que le quitó la vida a mi hijo. Entonces, hermanos, muchas veces creemos que no vamos a perdonar porque es difícil olvidar. Pero delante de Dios, cuando yo perdono, yo puedo recordar las cosas, pero ya no me dañan a mí de ninguna manera. Yo lo recuerdo, sí, cuándo fue, quién fue, dónde fue, qué lugar, la hora, el día, el año, todo lo recuerdo. Pero a mí ya no me hace el daño que me debería de marcar siempre. Pero cuando yo estoy trayendo eso a la memoria, cuando me sigue doliendo, cuando simplemente al escuchar el nombre de la persona, decimos en México, hasta nos da comezón por todo el cuerpo. Quiere decir que no hemos perdonado. Entonces, ¿qué es el perdón? Muchas veces nos preguntamos. Es una acción de dejar de reprochar una falta a alguien. El perdón es no traer a la luz lo ocurrido con odio o con rencor. El perdón es dejar de culpar a alguien por esa ofensa, a pesar de que ya hayan pasado los años. Perdonar no significa justificar, olvidar o excusar las ofensas, sino recordar sin deseos de venganza. Cuando yo recuerdo lo que me hicieron en mi niñez, cuando yo recuerdo lo que me hicieron hace 2, 3, 20 años y yo quiero vengarme, yo no he perdonado. Y eso nos pasa cuando no perdonamos, hermano. Queremos la venganza. El cuerpo humano, el ser humano, le gusta vengarse.
Pero ahora usted y yo, que ya somos nueva criatura en el Señor, nosotros no podemos hacer eso. Dice Romanos 12:9, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es bien difícil, hermano, dejarle las cosas al Señor. Porque nosotros hay unas ganas de desquitarnos. No sé si esta palabra esté bien en los demás países, pero en México decimos, me las tienes que pagar, me voy a desquitar contigo. Nos hacen algo y yo quiero que esa persona me pague de la misma manera que me hizo el mal a mí. Y eso en nosotros está, porque nuestra naturaleza carnal nos lo pide. Pero cuando usted y yo somos personas llenas del Espíritu Santo, usted y yo vamos a dejar que Dios tome cartas en el asunto. Y a veces nos parece difícil, pero créame que cuando Dios toma las cartas en el asunto, usted y yo ni siquiera nos manchamos las manos, pero el Señor hace justicia. La persona que nos ofende va a pagar el precio. Ella le va a dar cuentas a Dios, pero sin yo haberme marcado, sin yo haberme ensuciado. Entonces usted y yo debemos perdonar porque es un mandato de Dios. Usted y yo, si queremos ser siendo llamados hijos de Dios, tenemos que perdonar, no tenemos opción. Lo hacemos hoy o el día de mañana vamos a pagar el precio porque no hemos decidido perdonar a los que nos ofendieron. El pastor estaba hablando de la visión de este año y me encanta esa palabra: salvemos o rescatemos a la familia. Pero ¿cómo voy a rescatar a mi familia si en mí hay falta de perdón? Si a través de esa falta de perdón mi familia está siendo dañada, mis vecinos están siendo dañados, mi iglesia está siendo dañada. Entonces, para que usted y yo podamos salvar nuestra familia, usted y yo necesitamos perdonar a todo aquel que nos ofendió. Hermano, pero si usted supiera lo que me pasó a mí, yo estoy seguro que usted me diría que esa persona no lo merece. Yo no sé qué haya pasado a usted, pero de una cosa estoy seguro: que cuando pasan situaciones en nuestra vida y nosotros no perdonamos, nosotros no podemos ser felices. Nosotros no podemos disfrutar de la vida. Yo no sé si usted ha leído Juan 10:10. Dice ahí la palabra que el enemigo ha venido ¿a qué? A matar, a hurtar y destruir. Satanás siempre quiere eso para usted y para mí. Cuando yo vengo a los pies del Señor, Satanás quiere eso para mí, quiere destruirme, quiere matarme. Entonces, como yo soy una persona de amor, lo primero que va a poner personas que me enseñen odio, y va a hacer que yo reniegue del amor de Dios. Pero fíjense lo que dice ese versículo adelante, la última parte. Jesús hablando, dice: mas yo he venido para que tengan vida eterna. Las personas que nos dañan, hermanos, siempre van a estar. Discúlpeme que se lo diga, pero es una verdad que dice la Biblia. No es que ya vine yo a Dios y todos me van a tratar: qué bueno eres, Jorge, qué bonito te ves. No, todo lo contrario. Desde el momento en que venimos al Señor, más personas nos van a dañar, más personas nos van a atacar. Pero como usted y yo estamos aprendiendo a andar en el Espíritu Santo, usted y yo nos tenemos que llenar de la palabra de Dios para que cuando venga ese dardo y me quiera dañar, yo tenga la barrera de la palabra de Dios y decirle: ¿sabes qué? Aquí no entras, porque ahora yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Efesios 4:26 dice: antes sed benignos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay varios versículos, varias partes de la Biblia donde el Señor nos dice que tenemos que perdonar. Yo solamente se lo voy a decir. Mateo 6 del 12 al 14 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Lucas 17 de 3 al 4 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Pero hermano, quiere decir que todo el día tengo que estar pidiendo perdón. Si es posible, sí.
Pero hermano, tengo que perdonar a todo aquel que viene a pedirme perdón hasta 7 veces al día. No le digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es difícil, es duro, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que aprender a perdonar. De hecho, tengo que poner en mi mente esta mente carnal que yo la estoy renovando en el Espíritu Santo. Tengo que poner que yo tengo que vivir una vida de perdón y de amor hacia mis semejantes. Para que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, yo ya sé qué tengo que hacer. Por eso usted y yo necesitamos llenarnos de esto, hermano. Que en todo momento usted y yo tengamos la palabra de Dios. Para que reaccionemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no reaccionemos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo os digo, y aquí yo, si usted dice que estoy loco, está bien, no me preocupo. Pero la primera vez que yo leí este versículo, yo dije, esto no puede estar en la Biblia. Estoy seguro que tengo una Biblia que no es buena, y busqué 2, 3 versiones diferentes y lo mismo me decía. Porque fíjese, ahora está bien, yo perdono a mi enemigo, pero ahora acá Mateo 5, 44 al 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y no queda ahí, sigue diciendo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y así hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta? Y estoy seguro, estos versículos dicen que tenemos que perdonar, hermano, y luego podemos ser hijos de Dios. Antes no. ¿Se da cuenta? No solamente perdonar, nuevamente, esto me llamó la atención mucho, pero tengo que amarlos, tengo que bendecirlos, tengo que ver por ellos. Todo aquel que me dañó, todo aquel que me maltrató, yo lo perdono y ahora lo tengo que perdonar. Perdonar es difícil, pero Dios dice que debemos que hacerlo y Él promete ayudarnos. Cuando alguien nos hace daño, nos roba o le quita la vida a alguien que amamos y nosotros le perdonamos, en verdad estamos actuando como verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios, hermano, es aquel que sabe perdonar. Que sea esa nuestra meta. Quizás usted me puede decir hoy, pero hermano, yo apenas estoy conociendo de Dios. Pero entre más pronto usted y yo aprendamos a perdonar, hermano, nosotros podemos prosperar en nuestra vida. No solamente económica, sino que muchas veces no vivimos una vida llena de paz, llena de gozo, porque no hemos aprendido a perdonar. Seguimos teniendo rencor por aquel niño que se reía de nosotros en la escuela. Y ya tenemos 40, 50 años y eso sucedió hace 30, 40 años. Y todavía eso, recordamos el nombre del pequeñito que se reía de nosotros y seguimos con odio. Y no hemos aprendido a perdonar. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios, hermano, como hemos venido diciendo estas semanas que estamos iniciando el año nuevo, yo creo que usted y yo tenemos que aprender a caminar en perdón. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia que sabe perdonar. Porque si no lo es así, hermano, nosotros no vamos a poder tener la victoria que podemos tener delante de Dios. Debemos perdonar porque nosotros también necesitamos el perdón de Dios y el de los demás. Nos equivocamos y ofendemos a los demás, por eso debemos perdonar. Tengo que pedir perdón y tengo que perdonar a los que me ofendieron. Perdonar y pedir perdón es dejar que actúe el Espíritu en lugar donde existe nuestro orgullo y nuestro resentimiento. A veces tenemos orgullo, a veces tenemos resentimiento contra las personas y aún contra nuestra propia familia. Pero es ahí donde el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ser honestos nosotros con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a perdonar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa. Y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Desde el momento en que nosotros venimos a los pies de Jesús, hermano, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y muchos lo ignoramos. Seguimos caminando, seguimos pensando, seguimos hablando de acuerdo a la carne y nunca le damos la cabida al Espíritu Santo. Y decimos: ¿por qué un hermano sí puede ser bendecido y por qué yo no?
porque quizás no nos hemos atrevido a darle nuestra vida al Espíritu Santo para que la dirija. Una de las razones por las cuales no perdonamos es porque decimos, Él no se merece el perdón. O muchas veces nos gusta estar donde estamos. Nos gusta que nos digan, pobrecito hermano Jorge, cómo lo humillaron. Y nos gusta que nos hagan un altar de pobrecito, pobre de ti, cómo te humilla la gente. Y eso nos gusta. Pero esa es una mentira del diablo. Que no quiere que nosotros avancemos, que nosotros prosperemos. Y cuando yo estoy herido, cuando yo tengo rencor, yo soy presa fácil para que Satanás no impida que Dios haga conmigo lo que Él quiere hacer. Ese es un arma que usa Satanás. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Quizás usted se esté preguntando. Mateo 18, 21, 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si hacemos las matemáticas, son 490 veces al día. Esa es en la matemática nuestra. Pero en las matemáticas de Dios, este texto en el original dice, cuantas veces te sea necesario. Pero el punto es que yo no tengo que llegar al día de mañana todavía cargando con la culpa de ayer, porque ayer no perdoné a aquel que me ofendió. Entonces el Señor quiere que usted y yo, hermano, aprendamos a perdonar. Dios nos tiene que perdonar cada día, porque cada día le fallamos de alguna manera. Esa es la razón por la cual Él nos manda a perdonar 70 veces 7. Y como el perdón de Dios ha sido tan grande, ha sido muy grande nuestro pecado, así también debemos nosotros perdonar, sin importar lo grande que haya sido la ofensa contra nosotros. Muchos de nosotros hemos sufrido, desde el presidente que nos tocó en nuestro país, hemos sufrido por culpa de nuestro presidente. Yo pensé que solamente los hermanos cubanos habían sufrido, pero no. Cada uno de nosotros que venimos de diferentes países hemos sufrido aún a causa de los gobernantes donde hemos estado. Yo no sé si ustedes saben un poquito de la política en México, pero ¿usted cree que sea correcto que 2 de los presidentes que salieron hace unos años atrás hayan comprado hasta una isla privada? Abusaron del pueblo. Y ahora todo eso está saliendo a la luz y la gente se llena de rencor. Pero doy gracias a Dios que todo aquel que ya conoce a Dios, hemos encontrado el perdón. Hemos aprendido a perdonar. Así que fíjese, cosas insignificantes, pero llega un día que nos marcan a usted y a mí para toda la vida. Quizás diga, pero hermano, ¿por qué sucede así? Porque el enemigo, hermano, quiere que usted y yo no lleguemos a tener una relación buena con Dios. El enemigo quiere que yo esté peleado con todo el mundo. El enemigo sabe que mientras yo esté derrotado, mientras yo esté herido, mientras esté llorando por lo que me hicieron, a él no le puedo hacer nada. Porque sabe el gran poder que yo voy a tener el día de mañana en las manos de Dios cuando yo aprenda a perdonar. Y el enemigo eso es lo que quiere. El enemigo quiere tenerme derrotado. Pero Dios quiere que usted y yo vivamos en victoria. Usted y yo tenemos que perdonar en toda circunstancia, no solamente lo que pasa en la familia, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa con los compañeros de trabajo, pero en toda circunstancia. Encontré una historia, la quiero compartir aquí con ustedes. En tiempo de guerra y de conflictos políticos suceden cosas que dejan graves huellas de errores cuando no perdonamos, pero en esas mismas circunstancias también suelen darse brillantes ejemplos de perdón. No la voy a leer toda la historia completa, pero en el sur de Corea había un pastor evangélico llamado A.P. Son, y era un hombre extremadamente amable, pero había sido hecho prisionero por los extranjeros que habían invadido su país. Y para hacer la historia corta, él cayó preso, tenía 2 hijos, y la guerrilla que había acusado al pastor mató a sus hijos. Entonces él se da cuenta, estando en la cárcel, que la guerrilla había matado a sus hijos. Pero llega un día cuando él sale fuera, y estando él fuera, el primer mensaje que él dio para el pueblo
fue acerca del amor. Y dice que la gente se sorprendió por lo que dijo, porque él dijo: Dios me ha dado mucho amor al estar yo en la cárcel, pero me ha dado más amor cuando yo me enteré de la muerte de mis hijos. Y como me ha dado tanto amor, yo he investigado quién fue la persona que mató a mis hijos, y Dios me ha dicho que yo lo tengo que aceptar en mi casa. Yo me quedé sin hijos, pero ahora Dios me ha llamado y me ha dicho que yo tengo que hacer de él mi hijo, y lo voy a hacer. Y dice que la gente pensó que él se estaba volviendo loco por todo lo que había sucedido. Pero él les había dicho: yo voy a adoptar a esa persona que mató a mis hijos porque el amor de Dios está en mí y yo lo perdoné. Y la gente decía: está bien loco. La cárcel y la pérdida de sus hijos lo volvieron loco. Llega un día donde está el servicio en la iglesia y él presenta a un joven que había llegado a la iglesia, y él lo hacía siempre, hacía llamar a los que venían por primera vez, los venía al altar y decía: este es el hermano fulano, el hermano fulano. Y cuando él llama a esta persona, dicen que su semblante fue transformado. Dice la gente que lo estaba viendo que miraba en él como un ángel que nunca habían visto. Su rostro florecía, alumbraba, y dice: les presento a mi nuevo hijo. Fue todo lo que dijo, y la iglesia empezó a llorar. Pero pasa el tiempo y todos los compañeros de guerrilla de aquel hombre que había matado a los muchachos vinieron y se convirtieron al Señor. Fíjese lo que sucedió cuando alguien perdonó. A él le quitaron la vida de 2 de sus hijos, pero él perdonó, y el Señor movió en misericordia a los que le quitaron la vida a sus hijos, y ellos vinieron a los pies del Señor. Aleluya. Fíjese lo que causa, hermano, el poder del perdón. Nosotros, como no perdonamos, estamos atando a la persona a la que tenemos rencor, estamos atando a nuestra familia, estamos atando a nuestra iglesia, en nuestro trabajo y todas las personas que nos rodean, porque no aprendemos, no hemos perdonado. Entonces, no siempre al perdonar, hermano, restauramos lo perdido. Por ejemplo, como cuando alguien causa la muerte a un ser querido, pero debemos perdonarle. No siempre todo se restaura, pero debemos perdonar. Algunas veces entre amigos nos peleamos, y si pedimos perdón volvemos a tener la amistad. Yo he conocido casos diferentes. He conocido amistades que se han pedido perdón, pero la amistad no vuelve a ser la misma, porque ya está usted sabe, me volverás a engañar, me volverás a lastimar. Pero he visto el otro lado del asunto también, que entre amistades o aún entre familia se llega a dañar y se pide perdón, y la relación entre esas dos personas es súper mejor de lo que era antes. Pero en el caso de cuando hay una pérdida, hermano, no siempre se puede recuperar a una persona que murió. Y yo por experiencia se lo digo, yo solamente lo había contado con Fernando y Marta, pero no sé cuántos son hijos mayores acá, que sean el hombre o la mujer el mayor de su casa. ¿Cuántos son los mayores? Mayor. En México decimos el hermano mayor, o sea, el primero. En mi caso, yo soy el segundo, pero yo soy el número 1 vivo, porque mi primer hermano lo mataron. Y cuando yo vine a los pies del Señor fue algo que el Señor tuvo que tratar conmigo. Por eso yo sé la pérdida. A mi hermano lo mataron a los 5 años. Lo atropelló un tío mío y le pasó la camioneta por encima. Él, estando borracho, fue un accidente, y yo solamente tenía 2 años. Y para mí eso era bien duro, porque los que son hermanos mayores acá saben que uno siempre quiere tener un hermano mayor. Y yo decía: ¿de dónde lo voy a agarrar? Cuando no hubo, dice uno: bueno, nunca lo tuve. Pero cuando hubo la posibilidad de que yo hubiera tenido un hermano mayor, para mí eso fue bien duro. Y yo siempre decía: ¿pero cómo, Señor? Y esto fue ya después de que yo vine a los pies del Señor. El Señor empezó a hablar a mi vida, empezó a sacar las heridas que había en mí, y me hizo saber que yo tenía que perdonar a mi tío. Y lo tuve que perdonar. Pero aprendí eso, hermano, que no siempre se gana, pero tenemos que perdonar. Y entonces la relación que yo pensé que estaba bien con mi familia estaba afectando simplemente a mi papá, a mi mamá,
porque ellos no sabían cómo iba a reaccionar yo. Yo siendo el mayor, ellos tenían miedo que yo un día fuera con mi tío y le pidiera cuentas. Pero llegó un día que yo fui para allá, hace 10 años, y yo pude hablar con mi tío. Y mi tío no quiso hablar de eso, pensó que yo le iba a golpear, pensó que yo le iba a hacer mal. Y yo solamente le dije, tío, eso quedó atrás, fue un accidente, vamos a amarnos, vamos, yo ahora estoy en los caminos del Señor, no hay rencor en mí, vamos para adelante. Y él no supo qué decirme, hermano. Solamente él le salieron las lágrimas, me abrazó y fue todo lo que me dijo. Pero yo entendí que él me había perdonado y que yo lo había perdonado. Cuando murió mi mamá, él se acercó a la caja donde estaba mi mamá. Y en México se usa que los hijos son los que cargan la caja cuando la mamá muere. Y entonces él se acercó y vino, y yo estaba con mi papá y pregunté a él, yo quiero cargar la caja. Entonces mi papá me mira y le digo, está bien, papi, no hay problema, yo te cuido a ti. Entonces él tomó mi lugar y ahí estuvo, y mis hermanos me voltearon a ver y todo aquello fue calma. Pero ¿qué pasó ahí? Tuvo que haber perdón, porque fue un accidente, pasó en el pasado, nada ni nadie iba a traer a mi hermano en vida, pero yo necesitaba aprender a perdonar. Yo necesitaba perdonar a aquella persona que había quitado de mi vida lo que tanto yo quería, porque para mí ese siempre fue mi sueño mayor, tener un hermano mayor, para que me cuidara, para que me protegiera. Pero desde la edad de los 2 años me quedé yo sin ese hermano mayor, y para mí fue duro. Por eso yo le digo, no es fácil perdonar, hermano. Estoy seguro que usted diciendo, está difícil, ¿qué puedo hacer yo para perdonar? Pero hay una salida. Esa salida se llama Jesucristo. Esa salida nos la da el Señor. No solamente nos salva, sino que Él nos da perdón, nos ayuda a salir de donde nosotros estamos. El perdón no es fácil, pero si seguimos el ejemplo de Cristo y Esteban en la Biblia, nosotros vamos a poder aprender a perdonar. ¿Recuerda cuando Jesús fue vendido? Le dijeron Satanás, Jesús fue negado, Jesús fue golpeado, fue escarnecido, pero nunca guardó rencor hacia ninguno de las personas que lo hirieron. Recordemos ese momento en la cruz cuando los soldados romanos le crucificaron y le hicieron mucho daño. Algunos le picaron el costado, otros le dieron vinagre. Pero las palabras sorprendentes de Jesús, fíjese lo que dijo. Él clamó a su Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si yo hubiera podido hacer eso. Yo no sé si usted lo hubiera hecho. Pero tenemos que aprender de Jesús, hermano. Si Él lo hizo, Él nos está enseñando que se puede. El ser cristiano quiere decir que yo voy a seguir los pasos de Jesús. Hacer, hablar, pensar, todo como Jesús lo hizo. Y Jesús lo hizo, quiere decir que me dio el ejemplo para yo hacerlo. Recuerden ahí en Hechos 7:60 con Esteban. Los que no han leído esa historia, Esteban estaba siendo apedreado a muerte por predicar el Evangelio de Cristo. Y sus palabras fueron, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En ese momento Esteban sabía lo que era tener rencor, y él había dicho, no, Señor, perdónalos, estoy a solamente minutos de irme contigo, yo no quiero ir a estar delante de tu presencia con rencor, perdónalos a los que lo estaban apedreando. Hechos 7:60, ahí lo dice si lo quiere anotar. Entonces, ¿qué bendiciones obtenemos al nosotros perdonar? Son muchas, hermano, y solamente voy a nombrar algunas. Cuando perdonamos, usted y yo podemos gozar de paz, gozo, libertad, amor. Cuando yo soy una persona que he perdonado, en mí hay paz, gozo, libertad y amor. Cuando perdonamos, nosotros crecemos espiritualmente. Cuando yo perdono, yo crezco espiritualmente. Cuando yo perdono, yo desarmo al ofensor, y es posible que se arrepienta de sus ofensas y que nuevamente se reconcilie conmigo. Es posible, pero no siempre. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo tenemos que pedir perdón. Si Él no quiere pedir perdón, es entre Él y el Señor. Pero usted y yo ya hemos perdonado. Y por último quiero hablarle de los pasos para perdonar, bien importante.
Quizás en este momento usted está diciendo, ¿qué hago yo para perdonar? Le voy a decir algunos pasos para perdonar. En primer lugar, tenemos que aceptar lo que sucedió. Fue un hecho que sucedió, ya se dio, tenemos que aceptarlo. Lo que pasó no se puede cambiar. No podemos cambiar el pasado para nada, pero sí puedo cambiar el presente y el futuro de mi vida. ¿Cuántos años hemos vivido amargados sin perdonar? Ya no podemos hacer nada con eso. Pero cuando usted y yo el día de hoy decidimos perdonar, ahora sí mi presente y mi futuro van a cambiar. Porque ya decidí yo perdonar. Algo más para aprender a perdonar, cuénteselo a Dios, no se lo cuente a nadie. Porque cuando nosotros le contamos a alguien, en lugar de mejorar, se empeora. Se lo digo por experiencia. Cuéntele a Dios lo que le hicieron. ¿Sabía que tenemos un Dios que nos escucha? Él no duerme. Él está siempre atento a que usted y yo vengamos delante de su presencia y digámosle, Señor, no aguanto a este, más vale que lo quites de encima de mí o te lo mando, como dijo un pastor el otro día. O me lo quitas o te lo mando, pero hazlo ya. Pero tenemos que abrirnos, tenemos que ser honestos con Dios. Cuéntele a Dios cómo se siente. Dígale que está triste, que le duele mucho. Dígale que el corazón está sangrando. Digámosle a Dios que nos trataron mal. Digámosle cómo nos ofendieron. Digámosle al Señor cómo nos sentimos. No ocultemos los sentimientos poniendo marcas de tranquilidad cuando por dentro estamos sirviendo y muriendo de dolor. De hecho, Dios nos conoce. De hecho, Dios sabe cuándo me duele a mí algo. De hecho, Dios sabe cuánto me han marcado, pero Él espera que yo le diga cómo me siento. ¿No se ha fijado cuando nosotros terminamos los servicios, el pastor o la persona que predica hace un llamado? Ese momento para que usted salga de su silla y venga al altar y le diga, Señor, la regué, metí la pata, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Tenemos que hablar con Dios, hermano. A veces solamente vamos a Dios cuando nos conviene, pero cuando queremos que Él sane algo de nuestra vida, nosotros no queremos ir a Él. Dios está disponible. El teléfono de Dios no marca ocupado. Al teléfono a Dios no se lo desconectan. Y si quieres saber su número, Jeremías 33:3. Ahí es el número de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Pero tenemos que clamar a Él. A veces no nos sentimos dignos de ir delante de Dios por lo que nos han hecho. Porque otra persona nos dice, tú no eres nada, porque alguien nos ofendió. Pero Dios dice, ven y yo te voy a escuchar. Dios nos ofrece su ayuda para perdonar las ofensas. Es difícil renunciar al deseo de venganza, pero tenemos que hacerlo. El Señor nuevamente nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hebreos 10:30. Muchas veces queremos nosotros, hermano, desquitarnos. Hace un momento les dije de bendecir a nuestros enemigos. Si yo quiero perdonar, tengo que practicar bendecir a mis enemigos. Y usted lo puede ver en Mateo 5, 44, 45, fue el versículo que leí hace un momento. Puede ver también Romanos 12, 20, Proverbios 25, 21, 22. Bendice a aquel que te ofendió, haz el bien y ora por aquellos que te hacen mal. Eso es la palabra de Dios. Si te acuerdas de lo malo que te hicieron y sientes dolor, ora al Señor y dile que volviste a recordar con dolor lo que te hicieron y perdónalo y bendícelo en el nombre de Jesús. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Y por último, aprendamos a esquivar los insultos de la gente. Yo no le puedo decir a alguien que no me insulte, pero sí necesito aprender a esquivarlos. La armadura de Dios, recuerda ahí en Efesios 6. Cristo nos advirtió de estar prevenidos. Primera de Juan 3, del 13 al 16, dice de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros enemigos. Y lo más importante, Mateo 11:28. Jesucristo mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente Jesucristo nos puede sanar, hermano. Y mire que cuando hay rencor en nosotros, Satanás usa cualquier bobería, cualquier tontería para traer rencor en nuestros corazones. No pensé que el pastor se iba a sentar acá tan cerca, pero bueno, lo tengo que decir. Yo de pequeño, a mí me gustaba jugar soccer profesional, fútbol soccer. Y para mí, mi ídolo de niño siempre fue un argentino, Maradona. ¿Sí? ¿Usted lo conoce? No. Él no es de Rosario, por eso no lo conoce. Él es de Lanús, ¿no? Sí, nació en Lanús. Bueno, este Diego Maradona era mi ídolo en el soccer, porque era el mejor que había en ese momento. Él hacía las jugadas tremendas, él era buenísimo para jugar el soccer. Y él siempre cargaba su número 10. Y yo quería siempre tener el número 10 cuando yo jugaba, pero yo no podía porque yo estaba en la defensa y también fue portero, el goalkeeper. Y ellos solamente pueden tener del 6 para abajo, no del 6 para arriba. Entonces ese era mi pleito, pero un día se acabó el amor por Maradona. Yo no sé si el pastor recuerda qué sucedió en México 86. ¿Quién ganó el campeonato? La mano de Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios. Sucedió eso. Maradona anota el gol con que Argentina sale campeón de ese mundial. Fue en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. ¿Y saben cómo metió ese gol? Con una mano. Las manos no se valen en el fútbol soccer, pero el árbitro nunca lo vio. Y entonces luego hacían burla, hacían mofa de que la mano de Dios había ayudado a Argentina a ganar el campeonato del mundo. Desde ese día, fíjese, y aquí es donde yo quiero que ustedes vean cómo Satanás usa cualquier cosa para traer rencor. Yo dije, desde ese día yo no quiero saber nada de Argentina. Nada de Argentina. Y yo nunca había conocido un argentino, solamente Maradona, era el único argentino que yo conocía. Hay 23 jugadores en una selección y yo no recuerdo el nombre de otro, pero solamente Maradona porque era mi ídolo. Pero cuando ganaron el campeonato por esa mano de Dios, yo dije, yo no quiero saber nada de los argentinos. Yo también estuve estudiando danza folclórica. Y cuando nos tocó el tango, yo dije, yo no quiero saber nada de danza. Y parece tontería y nos reímos, pero por una cosa insignificante, el enemigo empezó a poner rencor. Y no sé si el pastor recuerda, la primera vez que yo lo conocí a él, le voy a decir dónde lo conocí. Un concierto de, ¿cómo se llama? El dominicano que canta merengue. Giovanni Ríos. En Beulah Church, hace como 9 años. Usted llegó a la librería y yo me acerqué a la librería y había 2 personas que yo no quería enfrentarme: un pastor y un argentino. Yo no quería verlos para nada. Pero yo en ese momento yo no me di cuenta que él era pastor y que él era argentino. Yo no me di cuenta. Si ustedes se dan cuenta, él no tiene mucho el acento de argentino ni la pastora. Entonces yo nunca me di cuenta. Pero entonces ahí me está diciendo todo lo que tiene la librería y pum, pum, pum. Y lo que me tocó, él saca un estudio de la célula. Y dice, este es un estudio que damos en nuestra iglesia. Y yo ya había tenido experiencia con alguien que no me quiso dar una copia de un estudio. Porque me dijo, tú no vas a entender lo que está escrito aquí. Y en ese momento, hermano, yo estaba aprendiendo a buscar de Dios. Y a mí siempre me intrigó cómo le hacían para predicar en el altar, para decir tanta cosa. Yo recién convertido. Yo siempre he sido tímido.
Yo siempre he sido falto de palabra, pero cuando yo miraba a una persona predicar, yo decía, ¿cómo le hacen? Yo tengo que ver lo que está escrito. Entonces yo lo pedí y esa persona me dijo, no lo vas a entender. Y el pastor toma un estudio de la Biblia. Yo no sabía que era pastor. Y dice, mira, este es uno de los estudios que damos en nuestra iglesia. Y yo dije, ¿lo agarro? ¿No lo agarro? ¿Lo tengo que pagar? ¿Me va a decir que no? Y dice, llévatelo vos, te lo regalo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Y ese estudio yo todavía lo tengo en casa. Se trata acerca de la naturaleza del hombre. Yo todavía lo conservo. Pero desde ese momento, yo empecé a tener confianza en el pastor, sin ser mi pastor, sin yo saber que era argentino y que era pastor. Yo no supe que él era argentino y que él era pastor hasta cuando estaba como en el primer año de instituto o algo así. Pero luego me di cuenta que era argentino. Pero ve, yo aprendí a perdonar. El Señor usó aquella escena para aquella tontería que yo hice en mi niñez. Luego un día me iba a servir para aprender a perdonar. Yo dije, ¿por qué yo tengo todo eso con los argentinos si ningún argentino tiene la culpa? Con el que me tiene que pagar es el Maradona ese que metió su mano ahí. Y hasta este día yo digo, yo un día me lo tengo que encontrar y le voy a decir 2, 3 cosas a Maradona. Pero una tontería, hermano. Ahora imagínese cuando suceden cosas grandes y terribles en nuestra vida. El Señor no quiere que estemos amargados. El Señor quiere que esta iglesia, la iglesia donde usted está en este momento, seamos llenos de gozo, llenos de paz, llenos de victoria. Yo creo que en medio nuestro tenemos una gran bendición. Yo creo que en medio nuestro nosotros nos podemos amar, nos llevamos bien. Yo he estado en 3 iglesias y yo le doy gracias a Dios y siempre lo comparto con el pastor, que aquí yo siento paz, que yo puedo ver el amor de los hermanos. Yo no tengo nada con alguien, no sé si alguien tenga algo conmigo, pero yo puedo sentir paz. Y fíjese lo que el Señor puede hacer si nosotros nos metemos más con Él. Si aprendamos a dejar esas cositas a un lado, si aprendemos a sanar nuestras heridas. Este tema de la sanidad interior, hermano, a mí me ha impactado. Por eso es que quise traer este tema hoy. Y la semana pasada me inscribí a una revista, se llama Electrónica, que por internet le mandan todas las noticias que están sucediendo alrededor. Pero me llamó la atención que ellos decían, como regalo, te regalamos 2 estudios bíblicos. Dije, bueno, lo voy a hacer. Y esos 2 estudios bíblicos se trata acerca de las heridas del alma. Y el Señor, más. Si yo con 2 estudios que yo pensé que ya había cubrido todo, y anoche los estaba viendo, y es realidad, hermanos. Nosotros, si queremos bendición, si queremos la victoria, tenemos que sanar nuestras heridas. Y normalmente estos temas se dan en un encuentro. En un encuentro fue donde el Señor hizo cosas grandes en mi vida. Pero yo sentí de parte de Dios traerlo porque muchas veces no todos podemos ir a un encuentro. Así que yo ahora le invito, en lo que el grupo de alabanza viene y nos ayuda a ministrar, que podamos meditar en esa palabra que yo le dije al finalizar. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás esta palabra ha llegado a su corazón. Quizás usted diga, creo que hay una herida en mi corazón, yo necesito perdonar. Yo le quiero invitar solamente, fíjese, a todos aquellos que necesitan aprender a perdonar y que tengan la voluntad para poder perdonar a todo aquel que le ha dañado. Yo le voy a, no ahora, en un minuto, yo le voy a invitar a que pasemos al altar. Pero ahora, no sé si usted llegó por primera vez acá con nosotros y quizás no ha aceptado a Jesús en su corazón. Quizás es la primera vez que viene a una iglesia donde se habla de la palabra de Dios. Quizás no conoce a ese Cristo que hemos estado adorando en esta tarde. Yo le quiero invitar a que todos y cada uno de los que estamos acá cierren sus ojos. Si acá hay una persona que nunca le ha dicho a Jesús, entra a mi vida, yo le voy a invitar que usted levante su mano. Quizás hay heridas, quizás hay
cosas en su vida que usted necesita que el Señor arregle, el primer paso, y lo dijimos al principio, es acercarnos a Jesús. Si hay alguien acá que nunca ha hecho esa oración de salvación y diga: Jesús, ven a mi corazón, yo lo invito a que levante su mano y vamos a hacer esa oración juntos. Todos acá la hicimos. Igual, si hay alguien que por alguna razón o circunstancia se apartó de Dios, pero ahora quiere volver a los caminos de Dios, yo le invito también que levante su mano. Solamente queremos orar con usted. No le queremos avergonzar. Veo su mano, hermana, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Vemos su mano. Vemos su mano, hermano. Dios te bendiga. Vemos sus manos, hermanas. Ahora, les voy a pedir un favor. Las hermanas y el hermano que levantó su mano, yo quiero que me permitan orar por ustedes. Si pueden pasar al altar para hacer esa oración. Las hermanas que estaban atrás, tu hermano, ven por favor. La hermana, aleluya. En lo que la iglesia me acompaña orando, aleluya. Es un momento de decisión, aleluya. Acá hay vidas que en esta tarde, cuando salgan por la puerta, van a salir transformadas. Van a salir llenas de la presencia de Dios, aleluya. Ahora ustedes, hermanos que han venido acá, quiero que hagan esta oración conmigo. Y esta oración va dirigida a Dios. Yo solamente los voy a guiar, pero esta oración va dirigida a Dios. Y repita conmigo, solamente diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco, Jesús, que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí, por mi salvación, por mi sanidad y porque yo tenga una vida eterna. Ahora, en el nombre de Jesús, yo soy tuyo, yo soy tuya, Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo soy parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Qué gran victoria, aleluya. Ahora ustedes son parte de la familia